¿Listo? ¿Sigo, profe? Bueno, en la descolonización del pensamiento hay un pensador muy importante que es Enrique Dussel, el cual fue uno de los fundadores de la filosofía de liberación y dice que sin una descolonización del pensamiento no hay revolución, pues una revolución que no llega a una descolonización del pensamiento sigue siendo colonial. Para que haya una descolonización, primero tenemos que entender que estamos colonizados, que vivimos a partir de ideas que otros nos han generado a partir de la educación y los medios de comunicación. Se robaron nuestra alma y ni siquiera somos valorados, nos manipulan hasta el punto que nosotros mismos llegamos a despreciarnos y sentirnos inútiles. Y generar un cambio real implicaría una liberación donde analizamos profunda y críticamente nuestros pensamientos para así empezar a reconstruir nuestra mente y a revalorizar lo que hacemos y nos pertenece y así poder tener un pensamiento latinoamericano propio. Tecnología, nuestra destrucción. Tenemos que ser conscientes que los avances de la ciencia y la tecnología han hecho que la desigualdad cada vez sea mayor, al punto que en los países ya no mandan los gobiernos, sino la misma tecnología, generando clases sociales entre los mismos e influenciando progresivamente en el pensamiento de sus habitantes. Para el ser humano ahora es más importante o más creíble lo que se promueve por medios de comunicación que su propia forma de pensar, sin tener en cuenta las consecuencias que pueda traer. Teniendo en cuenta que en el mundo la tecnología es lo dominante y que Latinoamérica es un territorio que se ha venido dejando manipular por los pensamientos, ideas y avances de otros países, especialmente los europeos, se hace necesario que deje a un lado los modelos de pensamientos ajenos y empiece a crear su propio pensamiento basado en la cultura y la autenticidad y enfocado en la corrección de los errores actuales y el bienestar de las personas. Lo que hasta el momento se ha dicho nos lleva a pensar que la tecnología no es mala, pero no saber usarla fue lo que nos afectó, a tal grado que nos encontramos en un punto en el que la tecnología y sus creadores nos han manipulado tanto y no nos dejan pensar que no nos damos cuenta de que esta nos va a llevar a la destrucción, en especial a Latinoamérica, porque si la tecnología va evolucionando va a empezar a influenciar en los campos laborales, suplantando la mano de obra humana y llevando a que las personas se queden sin empleo, lo que va a afectar a la economía de los países y los únicos que van a poder trabajar son los que crean tecnología. Entonces, Latinoamérica entraría en un estado de pobreza extrema y olvido. Eso generaría grandes enfrentamientos activados por un instinto de supervivencia que nos llevarían a una extinción total. Pues claro, como dice Stephen Hawking, pues es claro que como Stephen Hawking dice, desde que comenzó la civilización, la agresión ha sido tan útil como una ventaja definitiva de la sobrevivencia. Está amarrada a nuestros genes a través de la evolución darwiniana, pero ahora más que nunca la tecnología ha avanzado a un ritmo tan rápido que la agresión nos podría destruir a todos por una guerra nuclear o biológica. Necesitamos controlar con nuestra lógica y razonamiento a este instinto heredado. Necesitamos ser más rápidos para identificar estas amenazas y actuar antes que todo se salga de control. Conclusión, teniendo en cuenta todo lo mencionado en el presente ensayo, se puede decir que los avances de la ciencia y tecnología a través del tiempo han sido creados para beneficiar y facilitar la vida de las personas. Sin embargo, el mal uso que se les ha dado ha llevado a competencias por el poder y a la manipulación del pensamiento de todos aquellos que por medio de colonización no fuimos capaces de ejercer ideas auténticas que contrarrestaran los resultados destructores que han ocasionado dichos eventos. También podemos concluir que la tecnología en principio se enfoca en hacer evolucionar al ser humano. Simultáneamente nos ha llevado. También podemos concluir que la tecnología, que en principio se enfoca en hacer evolucionar al ser humano, simultáneamente nos ha llevado a la involución del pensamiento. ¿Listo, profe? Gracias, Carlos. ¿Y esas citas de doble es el canal? Es que es un video de YouTube, entonces. El canal alemán. ¿O es que? Así se llama el canal, de W. Quiero ver. Vamos a comprobar citas. Ja. Carol, por favor. Por favor. Ay, con el profe Apedo. Por favor. Quiero ver una cosilla. No, nada más.
Amigos, recomendado este canal de origen alemán, de W, ¿sí? Pero realmente dan cosas muy interesantes en términos sociales, o sea, documentales, muy buen canal para que lo vean. Sí, es que quería ver eso, sí venía de allí, ¿no? Entonces DW es un canal, no sé, creo que todos lo tenemos, ¿no? Pues están todas las cosas por cable, está ese canal. Y todos así. Bueno, varias cosas. La primera, eh, quería esperar a que pasara el otro grupo. Bueno, Rivero es muy interesante porque yo sé que Rivero tiene mucho interés sobre la gastronomía, ¿sí? Y es muy importante que ustedes trabajen sus ensayos de esta manera, con lo que ustedes conozcan, con lo que ustedes creen, con lo que ustedes identifican y contrarrestar eso. Entonces es muy importante generar, por ejemplo, lo que hacía Rivero con el hongo en términos de la transformación de la práctica social y esa práctica específica es la gastronomía. Es muy interesante cómo moviliza en el ensayo las formas de cocción y de estudio del mismo para la transformación en términos gastronómicos. En el caso de, claro, pues muy mal, 30 por supuesto. Entonces sí. No, mentiras, estuvo muy bien. Pues Carol en varias ocasiones me preguntó, afortunadamente, para ella y para mí, pues yo estaba muy relacionado al pensamiento latinoamericano. Eh, una compañera, digamos, estudia la maestría en licenciatura en filosofía latinoamericana y afortunadamente pues manejo varios autores, entre ellos pues el filósofo más importante de la filosofía latinoamericana que es Enrique Dussel, el cual citas, es el más importante de todos. Sin embargo, te recomiendo el libro que no lo usaste, se llama Ciencia propia y colonialismo intelectual de Orlando Falsborg, uno de los filósofos más importantes colombianos. Y en ese texto, o bueno, les explico rápidamente. Muchos dicen, no, es que los españoles nos conquistaron, no nos colonizaron. Y otros dicen que sí nos colonizaron. La cuestión es que hicieron las dos cosas. Nos conquistan territorialmente, invaden territorialmente, pero nos colonizan porque la colonización es cuando una cultura se sobrepone a otra. Entonces, si nosotros hablamos en español, porque los españoles nos colonizaron, ¿sí? Generaron formas de colonización a la cultura indígena y hicieron una expansión. Entonces, de ahí viene la expresión de los idiomas. Por ejemplo, si los brasileños hablan portugués, es porque los portugueses generaron formas de colonización en Brasil, ¿sí? Entonces nosotros tenemos muchas culturas y si ustedes conocen a algunas personas, algunos españoles o algún día van a España, igual que a cualquier país de Latinoamérica, se darán cuenta que tenemos muchas cosas culturales similares, no iguales, no idénticas, obviamente, pero sí muy parecidas. ¿Eso qué quiere decir? Que también esa colonización se da en todas las formas de práctica social, a lo que, pues, digamos que arroja el pensamiento, digamos que el texto de Carol va en dos vías, y el primero es cómo el avance científico puede suponer una crisis para la existencia misma de la humanidad. La segunda vía es cómo hay una colonización del pensamiento europeo. Nosotros siempre nos enseñan y nos van a enseñar y en la universidad les van a enseñar el pensamiento europeo. Y los mismos europeos dicen que en Latinoamérica no existe filosofía. Ellos mismos dicen eso, ¿no? Eso que decía allá Dussel, y eso que hace allá Boaventura da Souza, y eso que hace allá Edgar Morán, Augusto Ángel Maya, Santiago Castro Gómez, que son los filósofos más importantes, de acá no es filosofía. Y eso es una forma también de infravalorar el conocimiento que se produce acá en Latinoamérica.
Y muchos filósofos ya abandonaron la filosofía latinoamericana porque aceptaron esa idea. Entonces, por ejemplo, el profe Miguel nos pone a leer Emmanuel Kant, por favor. René Descartes. ¿De dónde son? No son colombianos. Imagínense, con apellido Kant, acá. No, pues así, Martínez, firme. Entonces, claro, nosotros tenemos, obviamente algún día, muchachos, algún día, dirán, vea este man, fue mi profe y vea, lo ahora recogiendo. No. Entonces, es importante también reconocer muchos autores, no solo latinoamericanos, sino autores de diferentes sitios que no son tan reconocidos. Europa, incluso más que Estados Unidos, es quien manda la parada del conocimiento. Son los que imponen sus formas de pensamiento. Y si no se piensa como ellos, no es un conocimiento alto. ¿Sí? Digamos que este tipo de trabajo es muy importante porque ayudan también a movilizar, a acercarse un poco y decir, nosotros también pensamos. Y que ustedes tengan ciertas formas de pensamiento no quiere decir que sean las únicas formas de pensamiento que existen, sino que nosotros también nos organizamos. Y digamos que la idea es, o bueno, a quien le interese, por ejemplo, el feminismo o el antimachismo también, que son dos corrientes distintas, pero que suelen caminar de la mano. Latinoamérica es muy vanguardia en eso, en lucha femenina, por ejemplo. Sería muy interesante, voto la idea, si alguien la coge, sería interesantísimo. A quien les guste, le interese mucho la lucha femenina, lo que está pasando, por ejemplo, en estos momentos en Afganistán, ¿sí? Eso sería un ensayo realmente muy adecuado para el momento histórico que se está viviendo, ¿sí? Muy adecuado porque lo que se está viendo es un problema realmente ambiental, político, ecológico, económico, lo que quieran, donde sí saben lo que está pasando con la mujer en Afganistán, ¿no? Bueno, no, lo que está pasando en Afganistán en general, y es que el gobierno entregó las armas a los talibanes y ya se tomaron el poder. Son los dueños del país porque los estadounidenses se fueron, no retiraron tropas. Cuando las tropas estadounidenses estuvieron en Afganistán, hubo más de 500 denuncias de violaciones de derechos humanos a la población afgana y a mujeres. ¿Sí? Pero también hubo un proceso en el cual la mujer afgana no se tenía que tapar la cara y podía vivir como viven las mujeres en otros lugares del mundo. Pero ahora con la llegada de los talibanes, ya no pueden prácticamente ni salir a la calle. No pueden prácticamente ni salir a la calle, o sea... Una mujer afgana que decía que ya a que claro, una sociedad exageradamente machista que también, digamos, primero tenemos que entender ese pensamiento, ¿sí? Pero también es un problema ambiental gravísimo, porque genera la sumisión de otro ser, ¿sí? Como inferior. Caballito. Bueno, una cosa es lo que ellos digan y otra cosa es lo que ocurra, ¿sí? Claro. Entonces, por ejemplo, los videos son tremendos. La gente colgada en los aviones y cayendo de los aviones. O sea, es mejor estar muerto que vivir en un régimen de... Señor, lo que pasa con los campesinos acá en las zonas de campo, veredales, ¿sí? Que huyen 3.000 al día de la violencia. Y eso es un problema realmente muy complejo, que es un problema ambiental. Es un problema realmente complejísimo, porque uno qué haría en esos casos. Digamos, eso podría ser una forma de reflexión para un ensayo también, o sea, suponer la posición de estar allí en ese lugar. Uno cómo actuaría, uno qué haría, qué dinámicas podría tener en cuenta en eso, ¿cierto? ¿Alguien? No, te decimos. Escribió un ensayo para una ponencia para el foro
sobre la muerte como posibilidad también. ¿Sí? O sea, ya lo pone como castigo o como liberación. Entonces, muchas veces por ahí alguien dijo, no, yo me mato. Y nadie puede juzgar esa idea porque es la libertad también sobre el ser. Eh, y de pronto a veces parece más castigo la vida en ciertas condiciones que una forma de morir como una forma de ser libre. No estamos diciendo, no les estoy diciendo como la canción de punk, no. Si han escuchado la canción de punk, les recomiendo la película, se llama Rodrigo de No Futuro, y dice, no te desanimes, mátate, mátate. Así dice la canción. No les estoy diciendo que sigan ese consejo, sino que la muerte nosotros nos la han vendido de una forma contra negativa, porque no queremos morir, independientemente de lo que sea, está muy ligada religiosamente, independientemente de la religión, la muerte está muy ligada en muchas religiones a tormento o a un juicio, ¿sí? Por lo menos un juicio. Entonces, digamos que eso puede asustar a las personas, o el simple hecho de dejar de existir por el miedo a la muerte, pero también, digamos que nos permite replantearnos, pensar en cómo podría ser también la vida. Hay un autor, un filósofo africano, que se llama Achille Mbembe, que plantea una teoría que se llama la necropolítica. Y lo que estamos viendo en Afganistán es claramente la ejecución de un proyecto necropolítico, o sea, la posibilidad más clara que se ve es la muerte, la posibilidad más clara, ¿sí? Entonces, digamos que es complicado en términos de existencia, de supervivencia también, como recuerden que los humanos no dejamos de ser seres vivos, problema fuertemente ambiental. ¿Listo? Ahí quería hacer la reflexión. Muy bien. 30. Vale. Obviamente 100, Carol, está bien. Mafe, al fin, ¿cómo hacemos? ¿Cómo es y cómo sería? ¿Compartes tú o comparto yo? Yo, profe, si quieres. Listo. Y el que no lea hoy, 30. No, mentira, no. Tenemos la otra clase también, pero ya la otra clase sí es la última porque ya sacamos otra. Ahí ves, profe. ¿Pero por qué pides permiso? La universidad no me vaya a pedir permiso, ¿no? A menos que el mal lo indique, ¿no? Es muy raro que alguien diga eso. Listo. En 5, 4, 3, 2, I know, you see. Dale. Bueno, profe, este título es Impacto Social y Biológico durante la Pandemia Mundial del COVID-19. Autor, María Fernanda Durán Rosso. Las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Hipócrates. Resumen. En el año 2020 inició una pandemia, la cual fue traída de Wuhan, China. Las autoridades sanitarias detectaron una neumonía producida por causas desconocidas, donde en 3 meses se produjo más de 150.000 casos y cerca de 6.000 muertos en todo el mundo. Determinó este nuevo virus llamado coronavirus. Se llama así porque tiene una forma de corona como la de un reloj. Este virus trajo grandes cambios en nuestras vidas en todos los aspectos, generando una desigualdad social y dejando así un nuevo reto para la ciencia. Palabras claves: impacto social, COVID-19, biología, ciencia. Introducción. El COVID-19 ha sido un tema muy importante en nuestras vidas. Actualmente nos llegó de sorpresa a la sociedad el 11 de marzo del 2020 y sigue hasta la fecha de hoy, tomando así a varios países de todo el mundo. Este virus tomó su camino desde el país de China hasta completar todos los países de todo el mundo, afectando a miles de personas de diferentes condiciones, causando miles de muertes que cada día son insuperables y dolorosas para todas esas familias que han tenido que pasar por pérdidas por causa de este virus, causando impactos psicológicos para las personas por el aislamiento y todo lo que conlleva con sus restricciones. Con ello, un nuevo reto para la ciencia y la biología, porque nunca se habían enfrentado a un virus tan letal como lo es el COVID-19, que sigue cobrando víctimas fatales día a día.
Muchas personas salen a trabajar, se enfrentan a un alto riesgo de contagio, estrés económico e incertidumbre laboral y grandes temores de gastos económicos por las crisis que esto conlleva. Discusión. ¿La biología se ha actuado de forma correcta frente a la pandemia y cuáles impactos sociales fueron más afectados? Sin duda alguna, podemos ver que el impacto de la pandemia por el COVID-19 a nivel mundial ha sido muy grande en todos los aspectos ambientales, económicos, políticos, científicos, sociales y el más importante, sanitario. También pasando a ver que iniciamos con una cuarentena obligatoria por 15 días a aprender a convivir con el virus. Mientras esperamos que este virus finalice por completo con la ayuda de las vacunas, pero aún así no está toda la población mundial vacunada al 100%. Eso tomará bastante tiempo para llegar a una normalidad. Mientras que esto pasa, nosotros como ciudadanos tenemos que seguir cuidándonos con las medidas de autocuidado. Hoy en día la biología y la ciencia ha tomado un papel importante, ya que ha actuado de forma correcta en las decisiones y acciones para contrarrestar el COVID-19. Estudios biológicos y microbiológicos pueden determinar el origen del virus en cada territorio, la propagación y la afectación hacia las comunidades más cercanas. Por eso, Juan David Ramírez González, microbiólogo de la Universidad de los Andes, con maestría de Ciencias Biológicas y doctorado en Biología de la misma eh, habló con la Universidad Central, perdón, sobre la importancia de la carrera de la biología y cómo a través de esta disciplina se logran importantes hallazgos para tratar el COVID-19 en Colombia. Varios de ellos públicos en su artículo de Arrival and Spreach. Los hallazgos más revelantes de la biología en la pandemia. Cada 2 años surge una nueva enfermedad causada por microorganismos. Desde la biología se concluye que la influencia antropogénica influye en este proceso, es decir, que la humanidad acelera el surgimiento y resurgimiento de estas enfermedades. El genoma del virus ha desarrollado una mutación que permite que el nivel transmisión sea cada vez más efectivo. En el Amazonas, la incidencia de casos de COVID-19 es más alta. Se estudiaron muestras de Leticia y Puerto Nariño y se obtuvieron 60 secuencias genéticas del virus que estaba circulando en esa zona, con lo que se identificó que en Leticia hubo 2 introducciones desde el centro del país y desde Brasil. Sin duda alguna, la capacidad que tienen los biólogos de entender y comprender la naturaleza y su conservación los posiciona como una ficha clave, no solo en la mitigación de los virus, sino en la prevención y control de los próximos que surjan. Impactos del COVID-19 en la sociedad. El impacto epidemiológico, que representa esa enfermedad tan grave que cada día nos quita miles de personas en este mundo. Se encuentra la sociedad, que cada día tiene que enfrentar grandes retos sobre la llegada repentina de la pandemia, el distanciamiento social, la prohibición de viajes, el cierre de instituciones laborales, educativas y recreativas, entre muchas otras cosas, que conllevan a un drástico cambio en la rutina, entorno y calidad de vida de gran parte de la población mundial. Esta realidad ha tenido consecuencias significativas sobre el turismo, el comercio y la producción y generando disrupciones en las cadenas de suministros globales y en las cadenas de pagos, afectación de liquidez y la solvencia de múltiples agentes económicos. En Colombia, los impactos más graves, ya que es un país con una desigualdad económica y social. Con la pandemia atrae muchísimas más desigualdades, pocas oportunidades laborales y más pobreza. De hecho, en el último informe del Foro Económico Mundial fue donde se evaluaron a 82 países bajos, 5 pilares en términos de desigualdad, salud, educación, acceso a la tecnología, condiciones de trabajo y protección social. El país ocupó la posición 65 y quedando muy penalizada por la
escasa movilidad social debido a la baja equidad del sistema educativo. En resumen, o para entender mejor, estos enfrentamientos, enfrentamos una emergencia de salud pública en un país con una economía en desarrollo frágil y sin capacidad económica para afrontarla. Conclusión. Por último, podemos concluir que la pandemia actual está afectando seriamente la desigualdad social, en donde el desempleo se ha convertido en una enfermedad para millones de personas, perturbando no solo su economía personal, sino su salud mental y física. Muchos factores asociados a la presencia de la pandemia, tales como el miedo a contraer el virus, frustración, falta de contacto con amigos, compañeros de trabajo y familia, falta de espacio personal, pérdidas económicas y familiares, pueden asimismo contribuir el impacto psicológico que tiene la propagación del COVID-19. Desde mi punto de vista, durante y posterior a la pandemia, se me hace necesario revisar y releer todos los aspectos que como sociedad se han llevado a cabo. Es un cambio que ha llegado para quedarse, es decir, que cada individuo debe moverse a un redescubrir e innovar sus formas de trabajo, estudio, relaciones interpersonales, familia, necesidades básicas, autocuidado y cuidado del medio ambiente. El COVID-19 tiene dos caras. De un lado, la situación de crisis, de otro lado, una mirada de oportunidades, tanto para reinventar los modelos de los gobiernos, economías, sociedades y familias, como para generar el cierre de brechas en bienestar y en comprender tecnologías, contribuyendo nuevos contratos sociales con alta capacidad de cooperar y generar impactos sociales positivos para la sociedad. Listo, creo. Ese fue mi ensayo. Eso es referencia. ¿Listo? Bueno, importante hablar sobre el virus y bueno, ya noté que habiendo hecho las correcciones en las sesiones anteriores, muchos han mejorado su formato, lo han tenido en cuenta y eso ténganlo siempre en cuenta porque en la universidad se les van a pedir así muchos informes, trabajos y lo que sea, se los van a pedir de esa forma y ya lo están manejando. Sus primeros pinitos están gateando hasta ahora, muchachos. Me siento orgulloso de ustedes, algún día volarán. ¡Algún día! Listo. Entonces, Mafe, digamos que hubo algunos errores en algunas cosillas, pero estuvo muy bien, digamos, el análisis que tú planteas. Entonces, ¿por qué? ¿Como Tomás? Entonces, bueno, Mafe, démoslo a ver, en 90. Listo. El último y nos vamos. ¿Cómo se puede afectar la salud mental en pandemia? Seguimos con la pandemia. Escrito por Juanita Sierra y Juan Carlos Pérez. Este resumen, este ensayo también quiere dar a conocer un virus, un síndrome que se llama el síndrome de burnout, que es también conocido como el síndrome del cansancio o síndrome del agotamiento. Este síndrome se da mucho en los jóvenes y en las personas ya adultas. Resumen. Este trabajo tiene ahora el fin de que quiere dar a conocer las consecuencias en tema de salud que ha dejado el tema de las cuarentenas y el tema de la salud para más personas. Importante, ya que nos ayuda a nuestro bienestar emocional, ya sea desde la parte psicológica o la parte social. Ya que esto afecta los sentimientos y actuamos cuando nos enfrentamos a la vida. Palabras clave: psicología, pandemia, salud mental, social y social. Para nadie es un secreto que esta pandemia ha dejado muchas secuelas, ya sea desde la parte neurológica hasta la parte económica. Por la parte neurológica lo podemos ver desde el estrés, psicología, ya que el simple hecho de tener que ponerle un stop a tu vida y tener que acostumbrarse a empezar a hacer todo virtual, ya fuera fiesta, reunión con personas, clases, etcétera. Esto en sí nos ha afectado mucho para
abarcan un poco más en el tema de la salud mental. Es algo más que la ausencia de trastornos mentales, ya que existen varias estrategias, intervenciones intersectoriales, mensajes rentables de promoción, protección y restablecimiento de salud mental. Es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente a las formas de la vida, de trabajar de forma productiva y de construir. Las preocupaciones de las personas en pandemia. Los temores sobre los impactos del virus en la salud, las preocupaciones por los miembros de la familia, el aislamiento social, extendió los problemas económicos y la incertidumbre han causado angustia a personas de todo el mundo. Esto ha tenido consecuencias en la salud mental de algunas personas y se han incrementado los casos de ciertos trastornos agravados a otros. De hecho, la Organización Mundial de la Salud advirtió que a mediados de mayo del 2020 que la crisis económica, la crisis del COVID-19 y sus consecuencias afectarían la salud mental de muchas personas. Las personas que han sido contagiadas por el virus COVID-19 y los familiares que no han podido despedirse de sus seres queridos fallecidos a causa de las enfermedades también han resultado muy afectadas emocionalmente. También se verán perjudicadas en este sentido las personas que han tenido o tendrán graves dificultades económicas durante los próximos meses. Las cuarentenas han provocado que muchas personas se queden sin trabajo. Las personas con trastornos de salud mental previos tienen un riesgo importante de recaídas. Miedo a salir de casa, pero hay personas que ahora se niegan a salir a la calle. Este temor se conoce como síndrome de la cabaña. Las personas que pasan el confinamiento solas tienen más posibilidades de desarrollar el síndrome de la cabaña. Para superar este medio, se recomienda empezar a salir de forma gradual y aprender a reconocer las necesidades de cada uno. Impacto en la salud mental. Como se imaginan, cuarentenas impactadas notablemente, ya que una gran parte de la población general que por la naturaleza es muy absorbido. Este otro es muy importante porque hay una abundante que pone una fuerte relación entre el desempleo y el alimentar. Recientemente, realizaron un estudio longitudinal de 2003 a 2003 sobre el impacto de la gran depresión en la tierra. Martínez Taboada, 2020. En ausencia de las relaciones interpersonales significativas, los trastornos de ansiedad, depresión. Por ejemplo, asimismo, el tema de las cuarentenas hace que se dificulte para muchas personas la disponibilidad de psicoterapeutas y de asesoramiento, ya que estos hallazgos hacen resaltar los potenciales de la para minimizar los efectos negativos de la ansiedad, depresión. Un hallazgo consciente es que los enfermos de salud de ansiedad y depresión son los que más reportan el estrés vital. De personas en pandemia, por ejemplo, las líneas de emergencia que ya sean internacionales y federales, hacen que se registren personas con angustias emocionales, cuando se registró un incremento de 5% en abril del 2020, comparado con abril del 2019. También las líneas de edad por crisis emocional por un incremento del 65%, prácticamente todas las relaciones preocupación. Colombia, la crisis abordada durante la pandemia del SARS-CoV-2 ha generado grandes impactos en la salud mental de las personas, sobre todo los más jóvenes, ya que se ha realizado un estudio de métodos descriptivo transversal realizado en 498 estudiantes en una entidad de educación superior. Los resultados arrojan una aplicación de la escala GAD-7 reportó que el 31% presentó ansiedad leve, 20% de ansiedad moderada y el 11% ansiedad severa. El 38% de los estudiantes no presentaron importancia clínica y esto pasó en Barranquilla, para no aumentar. Eso es para el síndrome de burnout. Entonces, ya para la función responsable quiero hacer de la salud mental de la pandemia de 30 como la vez. El COVID-19 repercute negativamente sobre la salud mental de las personas, en general y en particular sobre los grupos de población más vulnerables. La incertidumbre asociada con las enfermedades más distanciadas.
aislamiento, la cuarentena pueden agravar la salud mental de las personas. Dicha situación también puede afectar al personal de la salud. El libro que me gusta mucho es de María Mendoza, que habla acerca del panorama económico. Bueno, ahora, ya, tranquilo, ya lo hago. No voy a hablar. No, me voy. Dos, bueno, muchachos, bien, lo dejo en 70 porque tocan muchos datos importantes como porcentajes, pero no salen de dónde salen, no dice dónde salen. Claro, tú los pones acá, pero tienes que ponerlos en el texto, ¿sí me entiendes? Digamos, por ejemplo, estos datos de dónde salen, ¿sí? Esto es 65%, tienen que poner, el análisis está bien, pero hace falta eso, bueno, y la forma. Bien, ¿listo? Yo subí la nota, muchachos. ¿Dónde está Shirley? ¿Dónde está Shirley? ¿Ah? ¿Estás con Shirley? No se pueden desconectar mis pequeños. Los amo mucho. Chao. Listo. Conste, no tiene nada. Sí, por favor. Dale, chao muchachos. La próxima semana leyendo los que faltan.